El sol de Sevilla moría en tonos de sangre y oro aquella tarde de octubre. Pero Carmen Alegría Sandoval no veía la belleza del atardecer. Solo veía los rostros de piedra. Los rostros que la juzgaban. Los rostros que la condenaban sin escucharla, sin entenderla, sin intentar comprender que el arte que corría por sus venas no era pecado sino vida. Deshonraste el nombre Sandoval, declaró su padre, don Gaspar, con voz que sonaba como lápida cayendo sobre tumba. Una hija mía, bailando como una gitana. Exhibiéndose ante hombres. Moviendo el cuerpo como. No terminó la frase. No era necesario. Los insultos flotaban en el aire de la sala como fantasmas venenosos. Carmen mantenía la cabeza alta, aunque por dentro se desmoronaba. Sus manos, esas manos que habían aprendido a hablar el lenguaje secreto del flamenco, temblaban ocultas entre los pliegues de su falda negra. Quería gritar. Quería explicar. Quería decir que bailar no era pecado, que el flamenco era el grito de su alma, que cada taconeo era un latido de su corazón que no sabía expresarse de otra forma. Pero las mujeres de 1782 no gritaban. No explicaban. No se defendían. Solo obedecían. O sufrían. Tío Fernando ha acordado recibirte en su cortijo, continuó su padre, sin mirarla a los ojos. Trabajarás allí. Lejos de Sevilla. Lejos de esta familia que tanto has avergonzado. ¿Trabajar? La voz de Carmen apenas era un susurro. ¿Cómo una sirvienta? Como lo que ahora eres. Una mujer sin honor. Sin dote. Sin futuro. Las palabras caían como piedras. Cada una más pesada que la anterior. Carmen sintió que se ahogaba en esa sala lujosa donde había crecido, donde había aprendido a leer, donde su madre, muerta hace 3 años, le había enseñado a bordar y a rezar. Su madre. Si estuviera viva, ¿la habría defendido? ¿O también la habría condenado? Partirás mañana al alba, sentenció su padre. Y salió de la sala sin mirar atrás. Carmen se quedó sola. Completamente sola. ¿Has sentido alguna vez que el suelo desaparece bajo tus pies? Que todo lo que creías sólido se vuelve aire. Que la vida que conocías muere en un instante. Así se sintió Carmen esa noche. El viaje duró 4 días. 4 días de caminos polvorientos, de silencios pesados, de miradas de desprecio de tía Remedios, la mujer seca y amargada que la escoltaba. 4 días para que Carmen entendiera que su vida había terminado a los 21 años. El cortijo, el silencio apareció al 5.º amanecer. No era lo que Carmen esperaba. Imaginaba algo oscuro, opresivo, una prisión con forma de casa. Pero esto era diferente. Era una hacienda antigua de paredes blancas y tejas rojas, rodeada de olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había un patio central con una fuente, y el olor a jazmín flotaba en el aire matutino. Era hermoso. Dolorosamente hermoso. El amo no recibe a nadie, advirtió tía Remedios mientras bajaban del carruaje. Don Rodrigo de Montemayor vive solo. Bueno, solo con Mateo, su criado. Desde que perdió la vista hace 5 años, no tolera compañía. Carmen sintió una punzada de algo. ¿Compasión? ¿Curiosidad? ¿Es ciego? Ciego y amargado, escupió Remedios. Un duelo estúpido por una mujer que no valía la pena. Su oponente apuntó mal. La bala rozó su cabeza. Los médicos dijeron que fue milagro que viviera. Pero la vista se fue para siempre. Un hombre ciego. Carmen no sabía si eso hacía su situación mejor o peor. Al menos no tendría que soportar miradas lascivas. Pero la ceguera de un hombre podía hacerlo cruel, resentido con el mundo que ya no podía ver. La puerta principal se abrió. Un hombre mayor, de rostro bondadoso y manos trabajadas, apareció. Mateo, supuso Carmen. ¿La señorita Sandoval? Su voz era amable. Demasiado amable para este lugar de destierro. Soy yo. Mateo asintió. Bienvenida. El amo no sabe que viene. Don Gaspar arregló esto sin consultarle. Pero no se preocupe. Don Rodrigo es justo, aunque
Dudó. ¿Aunque qué? Aunque su corazón está cerrado. Como sus ojos. Carmen fue llevada a una habitación pequeña pero limpia. Tenía una cama estrecha, un armario viejo, una ventana que daba al olivar. Era 100 veces más humilde que su habitación en Sevilla, pero había algo en ella, algo parecido a la paz. Deshizo su maleta. No había traído mucho. Ropa sencilla. Un libro de poemas que su madre le había regalado. Y escondido en el fondo, envuelto en papel de seda, su mantón de Manila. Rojo como la sangre. Bordado con rosas y pájaros. El mantón con el que había bailado aquella noche fatídica. Lo tocó suavemente, y las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron. Lloró por su vida perdida. Por su familia que la había abandonado. Por los sueños que nunca se cumplirían. Pero también lloró por algo más profundo. Por la injusticia de vivir en un mundo donde una mujer no podía ser libre. Donde expresar tu alma era pecado. Donde amar el arte significaba perder todo lo demás. Un golpe en la puerta la interrumpió. Mateo. El amo quiere verla. Ahora. Carmen se secó las lágrimas rápidamente. Se alisó el vestido. Respiró profundo. Y bajó las escaleras hacia su destino. Don Rodrigo de Montemayor estaba en la biblioteca. Carmen lo vio antes de que él pudiera verla a ella. Era alto, de hombros anchos, cabello negro con algunas hebras grises en las sienes. Vestía con elegancia austera, camisa blanca, chaleco oscuro, pantalones bien cortados. Pero lo que más la impactó fue su rostro. Era hermoso. De una belleza masculina y dura, con rasgos cincelados que hablaban de linaje noble. Pero sus ojos estaban cerrados. No por elección, sino por necesidad. Y en su rostro había una expresión de amargura tan profunda que Carmen sintió un escalofrío. «¿Está aquí?», y preguntó él, sin volverse hacia donde ella estaba. Su voz era grave, controlada, pero con un filo de irritación. «Sí, mi señor», respondió Mateo. «Que entre». Carmen dio un paso adelante. Sus zapatos resonaron contra el suelo de madera. Don Rodrigo giró su cabeza hacia el sonido con precisión inquietante. «Acérquese», ordenó. Carmen obedeció. Se detuvo a pocos pasos de él, sin saber qué hacer o decir. «Me informan que es Carmen Sandoval. ¿Que su padre la ha enviado aquí como castigo?». Había algo mordaz en su tono. «Sí, mi señor». «¿Y qué crimen tan terrible cometió para merecer destierro?». Carmen dudó. Decir la verdad podía ser peligroso. Pero mentir parecía imposible frente a este hombre que, aunque no podía ver, parecía penetrar con otro tipo de visión. Bailé, dijo simplemente. Silencio. Un silencio tan denso que Carmen podía escuchar su propio corazón latiendo. «¿Bailó?», repitió don Rodrigo lentamente. «Flamenco. En público. Ante hombres. Mi padre consideró que deshonré el apellido familiar». Otro silencio. Luego, algo inesperado. Don Rodrigo soltó una risa. No de alegría, sino de amargura absoluta. «Así que castigamos a las mujeres por tener arte en el alma. ¿Qué mundo tan brillante construimos?». Se volvió levemente hacia donde estaba Mateo. «¿Y se supone que debe hacer qué aquí?». «Trabajar, supongo». Su padre no especificó. «Trabajar», repitió don Rodrigo con sarcasmo. «¿Haciendo qué?». «Limpiando. ¿Cocinando? Leyéndome libros que ya no puedo disfrutar». «Lo que usted ordene, mi señor», dijo Carmen, forzándose a mantener la voz firme. Don Rodrigo se volvió completamente hacia ella ahora. Sus ojos cerrados se dirigían exactamente a donde ella estaba, como si realmente pudiera verla. «¿Tiene miedo de mí, señorita Sandoval?». La pregunta la tomó desprevenida. «¿Yo?». Responda con honestidad. Aquí no hay nadie más que nosotros y Mateo, quien conoce todos mis secretos. Carmen pensó. ¿Tenía miedo? Sí. Pero no del tipo de miedo que esperaba. No era miedo a violencia física o abuso. Era un miedo más sutil.
Miedo a la soledad de este lugar. Miedo a vivir como sombra. Miedo a olvidar quién era. Tengo miedo, admitió finalmente. Pero no de usted. Tengo miedo de desaparecer. Don Rodrigo pareció sorprendido por la respuesta. Sus labios se curvaron en algo que casi era una sonrisa. Casi. Desaparecer, murmuró. Sí. Entiendo ese miedo. Se acercó a ella, usando un bastón de ébano para guiarse. Se detuvo tan cerca que Carmen podía oler su aroma, cuero, tabaco, y algo más, soledad. Permítame decirle algo, señorita Sandoval. En esta casa, nadie desaparece. Pero tampoco nadie escapa. Vivirá aquí. Tendrá comida y techo. Pero no espere compasión. No espere conversación. Y definitivamente no espere amistad. Soy un hombre que prefiere la oscuridad. Y prefiero la soledad. Se alejó, el bastón golpeando rítmicamente contra el suelo. Llegó a la puerta, luego se detuvo. Mateo le mostrará sus tareas. Comienza mañana. Y señorita Sandoval. Giró su cabeza hacia ella una última vez, aquí no se baila. ¿Entendido? Entendido, susurró Carmen. Y él salió, dejándola en esa biblioteca llena de libros que nadie leía y preguntas que nadie respondía. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Escuchaba los sonidos del cortijo, el viento entre los olivos, el goteo de la fuente en el patio, los pasos de Mateo haciendo su ronda nocturna. Y otro sonido. Algo que la intrigó profundamente. Música. No. No música exactamente. Notas sueltas. Alguien tocando un piano. Mal. Con torpeza. Como si los dedos ya no recordaran cómo hacerlo. Carmen se levantó. Se puso una bata sobre su camisón. Salió de su habitación y siguió el sonido. La llevó a una sala en el ala este del cortijo. La puerta estaba entreabierta. La luz de una vela parpadeaba dentro. Se asomó. Don Rodrigo estaba sentado frente a un piano de cola magnífico. Sus manos estaban sobre las teclas, pero no tocaban realmente. Solo presionaban notas al azar, como si buscaran algo que ya no podían encontrar. Antes sabía tocar, dijo él de repente, sin voltear. Había sentido su presencia. Beethoven. Mozart. Bach. Ahora solo encuentro ruido. Carmen no debería haber hablado. Debería haberse retirado silenciosamente. Pero algo en la tristeza de su voz la hizo quedarse. El piano no necesita ojos, dijo suavemente. Necesita memoria. ¿Sentimiento? Don Rodrigo dejó de tocar. ¿Es usted experta en música también? Además de bailar flamenco deshonrosamente. Había sarcasmo en su tono, pero también curiosidad. Mi madre me enseñó piano. Decía que la música es el idioma del alma. Su madre era sabia. Lástima que el mundo no lo sea. Silencio. Luego, don Rodrigo habló de nuevo. ¿Por qué baila, señorita Sandoval? Con tanto riesgo. Con tanto precio. Carmen entró en la habitación. Se acercó al piano. Porque cuando bailo, no soy Carmen Sandoval, hija deshonrada. Soy libre. Soy completa. Soy quien debo ser. Don Rodrigo la escuchaba con una intensidad que contradecía su ceguera. Y ahora le han quitado esa libertad. Como a usted le quitaron la vista. El golpe fue directo. Don Rodrigo se tensó. Carmen pensó que había ido demasiado lejos. Que la echaría. Que gritaría. Pero no hizo nada de eso. Solo dejó escapar un suspiro largo y cansado. Touche, señorita. Touche. Se levantó del piano. Debería dormir. Mañana Mateo le explicará sus tareas. Pasó junto a ella. Por un momento, sus brazos casi se rozaron. Carmen sintió algo extraño. No miedo. No repulsión. Algo más suave. Más peligroso. Compasión. Don Rodrigo dijo antes de que él saliera. Gracias.
¿Por qué? Por no tratarme como si fuera invisible. Aunque no pueda verme. Él se detuvo. Una expresión cruzó su rostro. Algo entre sorpresa y dolor. Buenas noches, señorita Sandoval. Buenas noches. Y esa fue la primera noche de muchas. La primera conversación de muchas. El primer paso hacia algo que ninguno de ellos podía predecir todavía. Porque cuando dos almas rotas se encuentran en la oscuridad, pueden hacer dos cosas: destruirse mutuamente o iluminarse entre sí. ¿Qué elegirían ellos? Los días siguientes establecieron una rutina. Carmen ayudaba a Mateo con las tareas del cortijo: limpiar, cocinar, organizar. No era trabajo duro físicamente, pero era humillante para alguien criada como dama noble. Sin embargo, Carmen lo hacía sin quejarse. Porque al menos aquí, lejos de Sevilla, nadie la miraba con desprecio constante. Don Rodrigo era una presencia fantasmal. Aparecía para las comidas, siempre silencioso. Se retiraba a su biblioteca o daba largos paseos por el olivar, usando su bastón para guiarse con precisión nacida de 5 años de práctica. Rara vez hablaba. Y cuando lo hacía, era con esa cortesía fría que mantenía distancia. Pero Carmen comenzó a notar cosas. Pequeñas cosas. La forma en que don Rodrigo inclinaba la cabeza cuando ella entraba en una habitación, como si reconociera el sonido particular de sus pasos. La manera en que su expresión se suavizaba imperceptiblemente cuando ella hablaba. Como sus dedos boreaban contra la mesa durante las comidas silenciosas, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Y sobre todo, las noches. Cada noche, don Rodrigo iba al piano. Y cada noche, tocaba esas mismas notas rotas, buscando algo que no podía encontrar. Una semana después de su llegada, Carmen tomó una decisión. Esperó hasta que don Rodrigo estuviera en el piano. Bajó las escaleras. Entró en la sala. Permítame ayudarle, dijo. Don Rodrigo dejó de tocar. No necesito ayuda. Necesita recordar. Y yo puedo ayudarle a recordar. ¿Cómo? Carmen se acercó al piano. Cierre los ojos. Bueno, ya están cerrados. Pero olvide que lo están. Sienta las teclas. Señorita Sandoval. Por favor. Confíe en mí. Algo en su voz lo hizo ceder. Don Rodrigo colocó sus manos sobre las teclas. Ahora, dijo Carmen suavemente, colocándose detrás de él, no piense en ver las notas. Siéntalas. La música no vive en la página. Vive aquí. Tocó ligeramente su espalda, cerca del corazón. Don Rodrigo se tensó al contacto, pero no se alejó. Toque algo simple. Algo que su cuerpo recuerde aunque su mente lo haya olvidado. Los dedos de don Rodrigo comenzaron a moverse. Lentamente al principio. Tropezando. Pero luego, algo cambió. Las notas comenzaron a fluir. Una melodía simple. Antigua. Una canción de cuna española. Carmen sonrió. Está tocando. Estoy. Don Rodrigo parecía asombrado. Estoy tocando. Porque dejó de pensar. Y solo sintió. Él continuó tocando. La melodía llenó la sala, ahuyentando años de silencio. Y cuando terminó, don Rodrigo se quedó quieto, sus manos aún sobre las teclas. ¿Cómo?, preguntó, su voz ronca. A veces necesitamos que alguien nos recuerde que todavía estamos vivos. Don Rodrigo giró en el banco del piano. Su rostro estaba dirigido hacia ella, sus ojos cerrados brillaban con humedad. ¿Por qué hace esto?, preguntó. ¿Por qué me ayuda? Porque sé lo que es perder algo que amas. Y sé lo que es ser tratado como si ya no importaras. Usted todavía importa, señorita Sandoval. Las palabras flotaron entre ellos. Simples, pero poderosas. También usted, don Rodrigo. Se miraron. Bueno, ella lo miraba. Él la veía de la única forma que podía. Y en ese momento, algo se quebró. Alguna pared invisible. Alguna barrera autoimpuesta.
Carmen, dijo él por primera vez usando su nombre. Llámame Rodrigo. Rodrigo, repitió ella. Y su nombre en sus labios sonaba como música. Los días se volvieron semanas, y las semanas dibujaron un nuevo ritmo en el cortijo el silencio. Pero el nombre del lugar ya no le hacía justicia, porque ahora había música. Cada noche, Carmen y Rodrigo se encontraban en la sala del piano. Él tocaba. Ella escuchaba. A veces cantaba. A veces simplemente hablaban. Y en esas conversaciones nocturnas, construyeron algo que ninguno había planeado: amistad. Confianza. Y algo más peligroso que aún no se atrevían a nombrar. Cuéntame sobre Sevilla, dijo Rodrigo una noche mientras sus dedos acariciaban las teclas en una melodía melancólica. ¿Cómo era tu vida antes? Carmen estaba sentada cerca de la ventana, mirando la luna llena que plateaba los olivares. Era dorada y vacía, respondió después de un momento. Tenía vestidos hermosos, fiestas brillantes, pretendientes aburridos. Pero me sentía como un pájaro en jaula de oro. Podía cantar, pero nunca volar. ¿Y el flamenco? ¿Cuándo comenzaste? Una sonrisa triste cruzó el rostro de Carmen. Mi nodriza era gitana. Cuando yo era niña, me llevaba a escondidas a las zambras. Allí vi por primera vez el baile verdadero. No las danzas rígidas de los salones nobles. Sino este lenguaje del cuerpo que habla de dolor, de pasión, de libertad. Sus ojos brillaban con el recuerdo. Aprendí en secreto. Durante años. Y una noche, cuando mi padre organizó una fiesta, yo bailé. Sin permiso. Sin vergüenza. Con todo mi corazón. Rodrigo había dejado de tocar. Escuchaba con una intensidad que hacía que Carmen sintiera que realmente la veía. ¿Y qué sintió tu padre?, preguntó suavemente. Horror. Vergüenza. Ire. Como si hubiera matado a alguien en lugar de simplemente existir. La voz de Carmen se quebró ligeramente. Me llamó puta. Dijo que ningún hombre honorable me querría ahora. Que había destruido mi futuro y el honor familiar. Silencio. Un silencio tan denso que Carmen podía escuchar los latidos de su propio corazón. Luego, Rodrigo habló, y había furia contenida en su voz: tu padre es un cobarde. Y un tonto. Carmen lo miró sorprendida. Cualquier hombre con sangre en las venas hubiera visto tu pasión como regalo, no como maldición. Tu padre no vio a una hija viva y vibrante. Solo vio su propio miedo al que dirán. Rodrigo se levantó del piano, su bastón golpeando contra el suelo mientras se acercaba a donde ella estaba. Carmen, escúchame bien. No eres deshonrada. No eres pecadora. Eres valiente. Y el mundo que te castiga por ello es el verdadero pecado. Lágrimas rodaron por las mejillas de Carmen. Nadie le había dicho algo así. Nadie la había defendido. Nadie había visto su baile como lo que era: arte, no escándalo. ¿Cómo puedes decir eso?, susurró. Ni siquiera me has visto bailar. Rodrigo se detuvo frente a ella. Tan cerca que Carmen podía ver las sutiles cicatrices cerca de sus sienes, recuerdos del duelo que le robó la vista. Levantó una mano lentamente, dudando, luego tocó suavemente su mejilla, sintiendo la humedad de sus lágrimas. No necesito verte para saber quién eres, dijo con voz ronca. Te escucho. Tu voz cuando hablas de cosas que amas tiembla con vida. Tus pasos cuando caminas tienen ritmo, música. Hasta tu respiración cambia cuando algo te emociona. Veo con otros ojos ahora, Carmen. Y lo que veo es extraordinario. El corazón de Carmen latía tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. ¿Rodrigo? SHHH. Su pulgar acarició su mejilla, limpiando las lágrimas. No llores por hombres que no merecen tus lágrimas. No lloro por mi padre. Lloro porque nadie me había dicho que estaba bien ser quien soy. Más que bien. Es perfecto. Se miraron. Bueno, ella lo miraba. Él sentía su presencia con cada fibra de su ser. Y en ese momento, ambos supieron que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran simplemente amo y sirvienta.
Ni siquiera solo amigos. Eran dos almas reconociéndose. Rodrigo retiró su mano lentamente, como si le costara hacerlo. Debería dejarte descansar. Quédate, dijo Carmen antes de poder detenerse. Un poco más. Por favor. Rodrigo dudó, luego asintió. Regresó al piano. Pero esta vez, Carmen se sentó junto a él en el banco. Tan cerca que sus hombros se tocaban. Enséñame algo nuevo, dijo ella. ¿Qué quieres aprender? Lo que tú quieras enseñarme. Rodrigo comenzó a tocar. Una pieza compleja, llena de emociones contradictorias, alegría y tristeza, esperanza y desesperación. Carmen cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Y cuando Rodrigo terminó, ella susurró, «Es hermoso». ¿Qué es? Algo que compuse hace mucho tiempo. Antes del duelo. Antes de la oscuridad. Se llama La luz perdida, punto. No está perdida, dijo Carmen suavemente. Está aquí. Ahora. En esta música. Rodrigo giró su rostro hacia ella. Tú eres mi luz ahora, Carmen. No sé cómo sucedió. No sé cuándo. Pero desde que llegaste, este lugar que era tumba se volvió hogar. Carmen tomó su mano. Entrelazó sus dedos con los de él. Para mí también. Los días siguientes fueron diferentes. Había una tensión nueva en el aire. No incómoda, pero sí palpable. Rodrigo y Carmen se buscaban constantemente. Comidas que antes eran silenciosas ahora estaban llenas de conversaciones. Tardes que Rodrigo pasaba solo ahora las compartía con Carmen, caminando por el olivar, él con su bastón, ella describiendo lo que veía, el cielo cambiante, los pájaros, las flores silvestres. Los jazmines están floreciendo, dijo Carmen una tarde mientras paseaban. Son blancos como perlas. Y el aroma, es como respirar poesía. Rodrigo sonrió. Una sonrisa genuina que transformaba su rostro. Siempre fuiste poética. ¿Escribes? A veces. Versos tontos que nadie lee. Me gustaría escucharlos. ¿De verdad? De verdad. Esa noche, Carmen le leyó sus poemas. Hablaban de libertad, de alas cortadas, de sueños encarcelados. Rodrigo escuchaba cada palabra como si fuera sagrada. Tienes talento, dijo cuando ella terminó. No solo para el baile. Para las palabras también. Son solo pensamientos. Los pensamientos son lo más real que tenemos. Carmen guardó sus papeles lentamente. Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿El duelo? ¿Por qué peleaste? La expresión de Rodrigo se oscureció. Por un momento, Carmen pensó que no respondería. Luego suspiró profundamente. Por una mujer. Isabella de Córdoba. Era hermosa, ingeniosa, fascinante. O eso creí. Su voz tenía un tono amargo. Me cortejó durante meses. Yo caí profundamente. Le ofrecí matrimonio. Ella aceptó. Pero descubrí que jugaba conmigo. Había otro hombre. Don Felipe Guerrero. Rico, poderoso. Ella quería usar mis celos para que él se decidiera. Carmen escuchaba en silencio, su corazón doliéndole por él. Confronté a don Felipe. Él se rió. Dijo que Isabella era demasiado mujer para un soñador romántico, como yo. Me desafió a duelo. Yo acepté. No por honor. ¿Por ira? Por dolor. Rodrigo tocó las cicatrices en su sien. Su bala me rozó la cabeza. Los médicos dijeron que tuve suerte de vivir. Pero perdí la vista. Y cuando desperté en la oscuridad, Isabella había desaparecido. Se casó con don Felipe un mes después. Ni siquiera vino a visitarme. ¿Rodrigo? Carmen tomó su mano. Durante años, pensé que la oscuridad era mi castigo. Por ser estúpido. Por amar a la mujer equivocada. Por creer que alguien podía amarme de verdad. La agarró con fuerza. Y entonces llegaste tú.
Y por primera vez en 5 años, la oscuridad no me pesa tanto. Carmen sintió lágrimas en sus ojos. Ella no te merecía. Lo sé. Ahora lo sé. Pero entonces... Se calló. Luego añadió suavemente, a veces necesitamos la oscuridad para aprender a valorar la luz verdadera. Y a veces necesitamos ser rotos para reconstruirnos más fuertes. Se miraron. Y algo inevitable estaba sucediendo. Algo que ambos sentían pero que aún temían nombrar. Amor. No el amor superficial de Isabella. No el amor condicionado de sus familias. Sino amor real. Amor que ve sin ojos. Amor que escucha con el alma. Amor que sana simplemente con existir. Pero el amor, por puro que sea, siempre enfrenta pruebas. La prueba llegó en forma de carta 2 días después. Mateo la trajo durante el desayuno. El sello era de Sevilla. De don Gaspar Sandoval. Carmen palideció cuando la vio. Rodrigo sintió su tensión inmediatamente. ¿Qué sucede? Es de mi padre. Ábrela. Con manos temblorosas, Carmen rompió el sello. Leyó en silencio. Y con cada línea, su rostro se volvía más pálido. ¿Qué dice?, demandó Rodrigo, preocupación evidente en su voz. Carmen no respondió inmediatamente. Releía las palabras como si no pudiera creerlas. Finalmente habló, su voz apenas un susurro: ha encontrado un hombre dispuesto a casarse conmigo. A pesar de mi deshonra. Un viudo viejo. Don Sebastián Molina. Rico pero cruel. Conocido por maltratar a sus sirvientes. Mi padre dice que es generoso de su parte aceptarme. Que debo estar agradecida. Las lágrimas comenzaban a caer. Dice que vendrá por mí en 2 semanas. Que me casaré inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, Rodrigo se levantó tan bruscamente que su silla cayó. No. ¿Qué? No irás. Rodrigo, no tengo elección. Mi padre. Tu padre no tiene poder aquí. Esta es mi tierra. Mi casa. ¿Y tú? Se detuvo, respirando pesadamente. Tú te quedas. No puedo. Legalmente, él puede forzarme. Soy su hija. ¿Soltera? Sin recursos propios. Entonces cásate conmigo. El mundo se detuvo. Carmen lo miró atónita. ¿Qué dijiste? Rodrigo se acercó a ella, encontrando su camino con precisión nacida del deseo. Tomó sus manos. Cásate conmigo, Carmen. No como conveniencia. No como escape. Sino porque en estas semanas, me he enamorado de ti. De tu voz. De tu risa. De tu alma. No puedo verte con mis ojos, pero te veo con mi corazón. Y lo que veo es la mujer que quiero a mi lado por el resto de mi vida. Rodrigo, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio. Se arrodilló frente a ella. Sé que soy un hombre roto. Ciego. Marcado. Con un pasado doloroso. Pero te ofrezco todo lo que tengo, mi nombre, mi protección, mi corazón. Cásate conmigo. Carmen lloraba abiertamente ahora. ¿Me amas? ¿De verdad? Con cada parte de mí que todavía funciona. Y con muchas que creí muertas. Yo también te amo, confesó Carmen. No sé cuándo sucedió. Quizás cuando tocaste el piano por primera vez. Quizás cuando me defendiste contra mi padre sin siquiera conocerme. Quizás fue desde el principio. Pero te amo, Rodrigo. Te amo de formas que no sabía que existían. Rodrigo se puso de pie, jaló a Carmen hacia él, y la besó. Fue un beso de hambre contenida, de meses de soledad terminando, de 2 personas encontrándose finalmente. Carmen se derritió en sus brazos, sintiendo por primera vez en su vida lo que era ser verdaderamente deseada, verdaderamente amada. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Eso es un sí?, preguntó Rodrigo, sonriendo. Es un sí. Mateo,
quien había presenciado todo desde la puerta con lágrimas en sus viejos ojos, carraspeó. Debo decir que era hora. Los he visto bailando alrededor de esto durante semanas. Ambos rieron. Una risa de alivio, de alegría, de amor finalmente libre. Pero la felicidad de ese momento fue interrumpida esa misma tarde. Tía Remedios llegó sin anuncio previo, su rostro severo como siempre. Traía noticias, don Gaspar vendría personalmente en 10 días, no 2 semanas. Había adelantado la boda con don Sebastián. Y si la muchacha intenta resistirse, dijo Remedios con satisfacción maliciosa, tiene autorización del obispo para llevársela por la fuerza si es necesario. Carmen sintió que el suelo desaparecía. Pero voy a casarme. Con don Rodrigo. Remedios soltó una carcajada desagradable. ¿Un ciego? ¿Crees que tu padre aceptará eso? Don Sebastián es 10 veces más rico. Tu padre ya recibió la dote. El contrato está firmado. Los contratos pueden romperse, dijo Rodrigo fríamente. No cuando hay dinero de por medio. Y don Gaspar ya gastó la mitad de la dote en saldar sus deudas de juego. Remedios miró a Carmen con desprecio. Deberías estar agradecida, muchacha. Un hombre dispuesto a casarse contigo después de tu escándalo. No importa si es viejo o cruel. Es más de lo que mereces. Fuera, ordenó Rodrigo, su voz como acero. Fuera de mi casa. Ahora. Remedios bufó pero obedeció. Antes de irse, lanzó una última advertencia, don Gaspar tiene influencia. Amigos poderosos. Si intentan detenerlo, hará que arresten a don Rodrigo por secuestro. Piénsenlo bien. Y se fue, dejando un silencio pesado. Carmen se desplomó en una silla. Está todo perdido. No. Rodrigo se arrodilló frente a ella nuevamente. Nunca está todo perdido mientras tengamos opciones. ¿Qué opciones? Mi padre puede forzarme legalmente. Tiene el contrato. La autorización de la iglesia. Entonces nos casamos antes de que llegue. ¿Cómo? Se necesita tiempo para preparar una boda. Publicar las amonestaciones. Obtener permiso. Mateo llamó Rodrigo. El viejo criado apareció inmediatamente. El párroco del pueblo, padre Esteban, ¿todavía me debe ese favor? Mateo sonrió lentamente. Sí, mi señor. Un favor muy grande. Entonces es tiempo de cobrarlo. Necesitamos una boda. Mañana. ¿Privada? ¿Legal? Pero las amonestaciones, protestó Carmen. Padre Esteban puede obtener una dispensa especial. Costará dinero y algunos favores, pero puede hacerse. Rodrigo tomó el rostro de Carmen entre sus manos. Confía en mí. Por favor. Carmen miró esos ojos cerrados que de alguna forma la veían mejor que cualquier otro. Y supo que confiaría en este hombre con su vida. Confío en ti. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino. Mateo cabalgó al pueblo y regresó con padre Esteban, un hombre bondadoso que había conocido a Rodrigo desde niño. Padre Esteban escuchó la historia, vio el amor genuino entre ellos, y acordó realizar la ceremonia. Pero debe ser discreta, advirtió. Si don Gaspar descubre antes de tiempo, puede detenerla legalmente. La boda se realizó al atardecer del día siguiente. En la pequeña capilla del cortijo. Solo estaban presentes Mateo, padre Esteban, y Fatma Nine, la anciana vecina que había servido como testigo silencioso del amor floreciente entre Carmen y Rodrigo. Carmen no tenía vestido de novia elegante. Usaba un vestido simple color crema. Pero en su cabello llevaba jazmines del jardín. Y en sus manos, el mantón de Manila rojo que había escondido durante meses. Rodrigo vestía su mejor traje. Y aunque no podía ver a su novia, cuando Carmen caminó hacia él y tomó su mano, susurró, «Eres hermosa». Lo sé sin verlo. Y tú eres el hombre más hermoso que he conocido. Dentro y fuera. Los votos fueron simples pero profundos. Prometieron amarse en enfermedad y salud, en riqueza y pobreza, en luz y oscuridad. Y cuando padre Esteban dijo, «Puede besar a la novia»,
Rodrigo encontró los labios de Carmen con la precisión de un hombre guiado por amor, no por vista. El beso selló algo más que un matrimonio. Selló dos almas que se habían encontrado en sus momentos más oscuros y habían elegido ser luz una para la otra. Esa noche, en la habitación de Rodrigo, que ahora era también de Carmen, él la sostuvo entre sus brazos. «Gracias», susurró él. «¿Por qué?» «Por enseñarme que la vida no terminó cuando perdí la vista. Que amor verdadero no necesita ojos. Solo corazón». Carmen besó su frente, sus mejillas, sus labios. «Y gracias a ti por mostrarme que soy más que mi pasado. Que merezco amor. Que merezco elegir». Se amaron esa noche, no solo con cuerpos sino con almas. Y en la oscuridad de la habitación, Rodrigo no sintió ceguera. Solo sintió a Carmen. Y eso era todo lo que necesitaba ver. Los 8 días que siguieron fueron los más extraños de la vida de Carmen. Eran días robados, días prestados, días que sabían que terminarían en tormenta. Pero por primera vez en su vida, Carmen era completamente feliz. Despertaba entre los brazos de Rodrigo. Desayunaban juntos. Paseaban por el olivar. Por las tardes, ella leía mientras él tocaba el piano. Por las noches, se amaban con la intensidad de dos personas que habían estado solas demasiado tiempo. «¿Tienes miedo?», preguntó Rodrigo una mañana mientras acariciaba el cabello de Carmen. Estaban en la cama, el sol naciente pintando la habitación de dorado. «Estoy aterrada», admitió Carmen. «Mi padre puede ser violento cuando está furioso. Y tiene poder. Amigos en posiciones altas». «Yo también tengo amigos», dijo Rodrigo. «Y además, tenemos la ley de nuestro lado. Estamos casados legalmente. Ni siquiera tu padre puede deshacer eso. Pero intentará. ¿Conoces su tipo? Hombres que creen que las mujeres son propiedad. Que un contrato firmado vale más que un corazón vivo». Rodrigo la abrazó más fuerte. «Entonces le mostraremos que está equivocado. Que tú no eres mercancía. Que elegiste libremente. Y que yo te protegeré con mi vida si es necesario». Carmen lo besó. «No quiero que te arriesgues por mí. Ya lo hice el día que te pedí que te casaras conmigo». Sonrió. «Y lo haría 1000 veces más». El 8º día llegó con cielos grises. Como si el universo supiera que venía tormenta. Carmen estaba en el jardín cortando jazmines cuando escuchó el sonido de carruajes. No uno. Varios. Su corazón se detuvo. Dejó caer las flores. Rodrigo llamó, su voz temblando. Él salió de la casa inmediatamente, Mateo a su lado. Los tres se quedaron quietos mientras los carruajes se acercaban por el camino de entrada. Cuando se detuvieron, don Gaspar Sandoval descendió primero. Su rostro estaba rojo de furia contenida. Detrás de él venía un hombre mayor, gordo, con ojos pequeños y crueles. Don Sebastián Molina, supuso Carmen. Y con ellos, 2 oficiales con uniformes de autoridad local. «Así que aquí estás», escupió don Gaspar, caminando directamente hacia Carmen. «Pensaste que podías esconderte. Avergonzarme aún más». Carmen retrocedió instintivamente. Pero Rodrigo se interpuso entre ella y su padre, su bastón firme en el suelo. «Esta es mi propiedad», dijo Rodrigo con voz firme. «Y hablarás con respeto o te irás». Don Gaspar lo miró con desprecio. «¿Un ciego me ordena? Apártate, Montemayor. Vine por mi hija. Tiene un matrimonio que cumplir». «Ya está casada», declaró Rodrigo. «Conmigo. Legalmente. Ante Dios y testigos». El silencio fue total. Absoluto. Luego don Gaspar explotó: «Mentira. Es imposible». No hubo amonestaciones. No tuve conocimiento. Con dispensa especial del obispo interrumpió padre Esteban, quien había llegado silenciosamente. Sacó documentos de su sotana. Todo legal. Firmado, sellado, registrado. Carmen Sandoval es ahora Carmen de Montemayor. Don Sebastián se adelantó, su voz rasposa y desagradable: «Pagué buena plata por esa muchacha. Tengo contrato firmado.
Un contrato que se vuelve nulo cuando la mujer en cuestión se casa con otro, dijo Rodrigo fríamente. Derecho Civil Español, artículo 47. Una mujer casada no puede ser forzada a otro matrimonio. Uno de los oficiales revisó los documentos que padre Esteban extendía. Es cierto, dijo lentamente. El matrimonio es legal. El contrato previo queda anulado. Don Gaspar se volvió hacia Carmen, su rostro distorsionado por la rabia. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que te di. Casa, comida, educación. ¿Y qué me pediste a cambio? Carmen encontró su voz, y era más fuerte de lo que esperaba. ¿Silencio? ¿Obediencia? ¿Qué sacrificar mi alma para mantener tu reputación? Eres una mujer. Tu deber es obedecer. Mi deber es vivir, respondió Carmen, y había fuego en sus palabras. Mi deber es ser honesta conmigo misma. Mi deber es elegir un hombre que me ame, no que me compre. Amor, se burló don Gaspar. ¿Este ciego te ama? No puede ni verte. Probablemente ni siquiera sabe si eres fea o bonita. Exactamente, dijo Rodrigo, y había una sonrisa en su voz. No puedo ver su rostro. Así que en cambio veo su bondad. Su inteligencia. Su valentía. Su alma. Y son lo más hermoso que he conocido. Don Sebastián escupió en el suelo. Poesía barata. La muchacha me pertenece por contrato. Los seres humanos no pertenecen a nadie, dijo padre Esteban con autoridad. Ante Dios, todos somos libres. Y esta mujer eligió libremente. Ella no tiene derecho a elegir, rugió don Gaspar. Yo soy su padre. Yo decido. Usted decidió venderme, interrumpió Carmen, lágrimas de ira en sus ojos. Como si fuera ganado. Por dinero. Para pagar sus deudas de juego. No actuó como padre. Actuó como traficante. Don Gaspar levantó la mano para golpearla. Pero Rodrigo fue más rápido. A pesar de su ceguera, había rastreado cada sonido, cada movimiento. Su bastón bloqueó el brazo de don Gaspar con precisión sorprendente. Tócala, dijo Rodrigo con voz de hielo, y ciego o no, te romperé cada hueso del cuerpo. Los oficiales se adelantaron. Suficiente. El matrimonio es legal. El caso está cerrado. Esto no terminará aquí, amenazó don Gaspar. Tengo influencias. Amigos poderosos. Y yo también, dijo una nueva voz. Todos se volvieron. Un carruaje más acababa de llegar. De él descendió un hombre mayor, elegantemente vestido, con el porte de alguien acostumbrado a autoridad. Carmen lo reconoció, era el conde de Aranjuez, uno de los nobles más respetados de toda Andalucía. Don Rodrigo, saludó el conde. Recibí tu mensaje. Vine tan rápido como pude. Conde. Rodrigo inclinó su cabeza respetuosamente. Gracias por venir. El conde se volvió hacia don Gaspar. Gaspar Sandoval. Debí imaginar que estarías envuelto en algo vergonzoso. Don Gaspar palideció. Conde, esto es un asunto familiar. Es un asunto de justicia, corrigió el conde. He investigado tus acciones. Vendes a tu propia hija para pagar deudas de juego. Mancillas el honor de tu familia verdaderamente. No por su baile, sino por tu avaricia. Se volvió hacia los oficiales. Este hombre debe ser investigado por venta de personas. Y su autorización del obispo fue obtenida mediante soborno. Tengo pruebas. Don Gaspar se tambaleó. No, eso no es. ¿Y tú, Sebastián Molina? El conde dirigió su atención al viudo. Tu historial de maltrato a mujeres es conocido. 3 esposas muertas en circunstancias sospechosas. ¿Crees que tu dinero te protege? Pero ya no. Don Sebastián intentó protestar, pero uno de los oficiales ya lo estaba sujetando. Vendrá con nosotros para interrogatorio. Todo sucedió rápido después de eso. Don Sebastián fue arrestado. Don Gaspar, enfrentando investigación y vergüenza pública, huyó a su carruaje. Antes de irse, miró a Carmen una última vez. Estás muerta para mí, dijo con veneno. Carmen sostuvo su mirada.
Estuve muerta para ti desde que decidiste venderme. Ahora finalmente estoy viva. Y él se fue. Desapareció por el camino como la sombra que siempre había sido. Cuando el polvo se asentó y todos los carruajes se habían ido, Carmen se dejó caer en los brazos de Rodrigo. Temblaba. Pero no de miedo. De alivio. De libertad. De la comprensión de que realmente había terminado. Acabó, susurró Rodrigo en su oído. Ya eres libre. Fuimos libres, corrigió Carmen. Juntos. El conde se acercó. Don Rodrigo, ha sido un placer ayudarte. Le debía esto a tu padre. Fue un buen hombre. Gracias, conde. Su intervención salvó. Salvó el futuro, completó el conde. Miró a Carmen con bondad. Joven dama, su valentía al elegir su propio camino inspira. En un mundo que intenta encadenar a las mujeres, usted rompió sus cadenas. No lo olvide nunca. Carmen hizo una reverencia. No lo olvidaré, conde. Y honraré esta libertad viviendo plenamente. Cuando el conde se fue, solo quedaron Carmen, Rodrigo, Mateo y padre Esteban. Creo, dijo padre Esteban con una sonrisa, que esto merece celebración. ¿Qué tal una cena apropiada? Esa noche, reunidos alrededor de la mesa, comieron y bebieron. Mateo contó historias de cuando Rodrigo era niño. Padre Esteban compartió chismes del pueblo. Y Carmen, por primera vez desde que podía recordar, se rió. Rió hasta que le dolió el estómago. Rió hasta que lloró. Rió porque podía. Porque era libre. Pasaron los meses. Carmen y Rodrigo construyeron una vida que desafiaba las expectativas de su época. Carmen no solo era esposa. Era compañera, confidente, socia. Ayudaba a Rodrigo con su correspondencia. Administraba parte de las finanzas del cortijo. Y por las noches, bailaba. Oh, cómo bailaba. En el patio, bajo las estrellas, Carmen bailaba flamenco. Rodrigo no podía verla, pero podía escucharla. El taconeo contra las piedras. El susurro de su falda. Su respiración cambiando con la intensidad del baile. Y para él, eso era más hermoso que cualquier cosa que pudiera ver con ojos. Descríbemelo, pedía él mientras ella bailaba. Y Carmen lo hacía. Mis manos se arquean como alas de pájaro. Mis pies golpean el suelo diciendo, estoy aquí, existo, soy libre. Mi cuerpo se curva hacia atrás, desafiando la gravedad, desafiando las limitaciones. Y mi corazón grita que está vivo. Rodrigo escuchaba con los ojos cerrados, sonriendo. Y después, cuando ella terminaba sin aliento, la tomaba en sus brazos y susurraba, eres arte viviente, Carmen. Eres poesía en movimiento. Un año después del matrimonio, Carmen descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Rodrigo, él lloró. Lágrimas de alegría que no había derramado en años. Un niño, susurró, tocando el vientre a un plano de Carmen. Una nueva vida. Nacida del amor verdadero. ¿Tienes miedo?, preguntó Carmen. Estoy aterrado, admitió Rodrigo. ¿Cómo puedo ser padre si no puedo ver a mi hijo? De la misma forma que me amas a mí. Con el corazón. Con las manos. Con cada sentido que no sean los ojos. Carmen tomó su rostro entre sus manos. Serás un padre maravilloso. Porque enseñarás a nuestro hijo lo más importante, que el verdadero valor de una persona no está en lo que se ve, sino en quién es. La niña nació en primavera. La llamaron Esperanza. Porque eso era lo que representaba, esperanza de que el mundo podía cambiar, de que el amor podía vencer, de que la bondad existía incluso en tiempos oscuros. Rodrigo sostuvo a su hija por primera vez con manos temblorosas. Trazó su pequeño rostro con los dedos, memorizando cada curva, cada detalle. Es perfecta, susurró. Es nuestra, respondió Carmen. Y en ese momento, sosteniendo a su hija mientras su esposa los miraba, Rodrigo entendió algo fundamental. La oscuridad que había maldecido durante 5 años no había sido castigo. Había sido preparación. Porque sin ella, nunca habría aprendido a ver verdaderamente.
Nunca habría valorado a Carmen por quién era en lugar de cómo se veía. Nunca habría entendido que el amor más profundo no necesita ojos. Los años pasaron. Esperanza creció siendo testigo de un amor que desafiaba normas. Su madre le enseñó a leer, a bailar, a ser valiente. Su padre le enseñó música, filosofía, y a valorar a las personas por su carácter. ¿Por qué papá no puede ver?, preguntó Esperanza cuando tenía 5 años. Carmen, quien estaba tejiendo, respondió cuidadosamente. Tu padre ve de una manera diferente, mi amor. Ve con su corazón. Y su corazón ve cosas que los ojos normales pierden. ¿Cómo qué? Como la bondad que escondes bajo tu travesura. Como mi amor incluso cuando estoy cansada y malhumorada. Como la belleza del mundo que no depende de colores, sino de esencia. Esperanza procesó esto con la seriedad de los niños. Entonces papá es especial. Muy especial. Tan especial como tú. Carmen también cambió con los años. La muchacha asustada que había llegado al cortijo se convirtió en mujer fuerte. Escribió un libro bajo seudónimo sobre su experiencia. Se tituló La bailaora y el ciego y se volvió sorprendentemente popular, inspirando a otras mujeres a buscar su propia libertad. Abrió una escuela en el pueblo para enseñar a niñas pobres a leer y escribir. Enfrentó oposición de hombres conservadores que creían que educar mujeres era peligroso. Pero Carmen perseveró. Y lentamente, muy lentamente, las actitudes comenzaron a cambiar. Rodrigo expandió el cortijo. Contrató a artistas locales para embellecer los edificios. Creó un pequeño teatro donde se presentaban obras y bailes. Se convirtió en patrocinador de las artes, especialmente de artistas considerados inapropiados por la sociedad. Juntos, se volvieron conocidos no solo en Andalucía, sino en toda España, como la pareja que desafió convenciones y triunfó. 20 años después de su matrimonio, Carmen y Rodrigo estaban en el patio una noche. Esperanza, ahora una joven mujer, se había casado con un músico y vivía en Madrid. El cortijo estaba más silencioso, pero no solitario. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Rodrigo, su cabello ahora completamente gris. De haber elegido a un hombre ciego. De haber renunciado a la posibilidad de una vida más fácil. Carmen, cuyo rostro mostraba líneas de tiempo pero cuyos ojos brillaban con la misma intensidad, tomó su mano. Cada día me preguntan esto. Y cada día mi respuesta es la misma: elegí la vida más verdadera. No la más fácil. Pero sí la más auténtica. Yo elegí el amor más real, añadió Rodrigo. Porque tuve que amarte sin prejuicios de apariencia. Sin distracciones de belleza superficial. Tuve que amar tu esencia. Y eso, Carmen, es el regalo más grande que la ceguera me dio. Se besaron bajo las estrellas, como lo habían hecho 1000 veces antes. Y el beso sabía a historia compartida, a batallas ganadas juntos, a amor que había crecido en lugar de marchitarse. Baila para mí, pidió Rodrigo suavemente. Carmen sonrió. Se levantó. Y aunque sus movimientos ya no tenían la agilidad de la juventud, tenían algo más: sabiduría. Profundidad. La comprensión de que el baile no era sobre perfección técnica, sino sobre expresión del alma. ¿Bailó? Y Rodrigo escuchaba. Los jazmines perfumaban el aire. La luna iluminaba el patio. Y dos personas que se habían encontrado en sus momentos más oscuros celebraban la luz que habían creado juntos. Don Gaspar Sandoval murió años después, solo y amargado, sin que Carmen asistiera a su funeral. Había intentado reconciliarse una vez, enviando una carta cuando estaba enfermo. Carmen la leyó. Y respondió con 5 palabras: te perdono. Pero adiós. Porque el perdón no significaba reconciliación. Significaba liberar el veneno. Significaba no permitir que el pasado envenenara el presente. Don Sebastián pasó años en prisión por sus crímenes. Murió allí, sin nadie que llorara por él. Pero Carmen y Rodrigo, ellos vivieron. Realmente vivieron. En su lecho de muerte, muchos años después, Rodrigo sostenía la mano de Carmen. Esperanza estaba allí, junto con sus 3 nietos. Todos lloraban suavemente. No lloren, dijo Rodrigo con voz débil pero firme.
He vivido más plenamente que la mayoría de los hombres con vista perfecta. Porque viste con el corazón, dijo Carmen, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Porque tú me enseñaste a ver. Rodrigo tocó su rostro una última vez. Gracias, mi bailaora. Gracias por enseñarme que la oscuridad no es el final. Es solo un comienzo diferente. Gracias a ti por mostrarme que el amor verdadero no posee, libera. Rodrigo cerró sus ojos por última vez. Y partió con una sonrisa en sus labios. Carmen lo siguió 3 años después. En su testamento, dejó instrucciones específicas, que la enterraran con su mantón de Manila rojo. El mantón que representaba todo, su rebelión, su arte, su libertad. En su lápida, Esperanza mandó grabar las palabras que mejor definían la historia de sus padres. Aquí yacen Carmen y Rodrigo. Él no pudo verla con los ojos. Ella no pudo vivir sin su alma. Juntos encontraron que el amor verdadero no necesita luz para brillar. Porque la luz más poderosa nace en la oscuridad del corazón. Y así termina la historia de la bailaora que fue castigada por ser libre, y el hombre ciego que le enseñó a volar. Su amor no los salvó del mundo. Pero sí los salvó de vivir medio vivos. Los salvó de la mentira de que el valor de una persona reside en apariencias o en obediencia. Porque al final, la redención no es algo que otros te otorgan. Es algo que te das a ti mismo cuando eliges vivir auténticamente, amar profundamente, y existir plenamente. El amor no curó la ceguera de Rodrigo. Pero le dio una razón para valorar lo que sí podía percibir. El amor no borró el pasado doloroso de Carmen. Pero le dio un futuro donde ese pasado no la definía. Y eso, querido lector, es el verdadero milagro, no cambiar lo que fuimos, sino transformar quienes elegimos ser. El amor verdadero no repara lo roto. Crea belleza con las piezas rotas. Y llama a esa imperfección, arte.